Bienvenidos, mis queridos hermanos. Una vez más, el programa Sabiduría es una bendición. Gracias por estar con nosotros en este día. Gracias por los beneficios y las bendiciones. Le doy gracias a Dios por los beneficios y las bendiciones en las cuales Dios le ha dado. Y espero, queridos hermanos, que esta sea una bendición para cada uno de nosotros mientras vamos hoy a estudiar sobre la iglesia de Dios. Vamos a estudiar, queridos hermanos, lo que Dios desea, el propósito por el cual que la iglesia existe. Porque Dios, cuando Él crea y pone algo en existencia, es porque tiene un propósito. La iglesia no es simplemente un lugar para el cual nosotros ir y pasar un tiempito con Él en su santo día. La iglesia tiene un propósito mucho más amplio, un propósito mucho más importante de simplemente ser un edificio en el cual nosotros vayamos cada semana. Como hemos estudiado en la lección anterior, hemos estudiado, querido hermano, el crecimiento en Cristo Jesús, y una de las maneras en la cual nosotros crecemos en el Señor, una de las maneras en la cual nosotros podemos aprender más de Jesucristo, aprender más de su salvación, es por medio de nuestra participación con la iglesia. Y hoy vamos a estudiar unos papeles en los cuales la iglesia forma en este mundo y el propósito de la cual el Señor nos lleva a nosotros, queridos hermanos, a su iglesia. Vamos a orar. Amado Dios que estás en los cielos, gracias, Señor, una vez más por la oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias una vez más por la oportunidad de abrir y conocer de esta institución en la cual tú construiste, en la cual tú fundaste. ¿Y con qué propósito fue que tú dejaste esta iglesia, este mundo? ¿Con qué propósito es que tú nos mandas a nosotros a ser parte de esta iglesia? Te pedimos, Señor, que tú me unges con el Espíritu Santo y me des tu sabiduría, pongas tus palabras en mis bocas para yo poder ser tu instrumento en esta enseñanza. Y te pido que tú, por favor, bendiga a cada aquellos que están escuchando con el don del Espíritu Santo para ello poder recibir el entendimiento y reconocer lo importante de tu iglesia. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Te pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. La iglesia, querido hermano. ¿Qué es el propósito? ¿Por qué existe la iglesia? ¿Quién fundió la iglesia? ¿Y qué parte juega la iglesia en nuestra salvación y en el proceso en el cual nosotros estamos viendo en este mundo? En Mateo capítulo 16, versículo 18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Lo que necesitamos entender, querido hermano, aquí Jesucristo le está diciendo a Pedro cómo es y de dónde es que esta iglesia va a ser fundida. Y es sobre la roca, querido hermano. Muchos llegan a entender, querido hermano, que hay esta enseñanza que existe, que Pedro, querido hermano, fue el fundador de la iglesia, que todo empezó con Pedro, que la formación de la iglesia empezó con Pedro. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña, querido hermano, que sobre esta roca edificaré la iglesia. Pero ¿qué roca está hablando? ¿De qué roca? Bueno, si vamos al 1 Corintios capítulo 10, versículo 4, vamos a aprender, querido hermano, que la misma Biblia enseña y se explica. Dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Cuando Jesucristo le dijo a Pedro, sobre esta roca fundaré, edificaré mi iglesia, Él estaba diciendo sobre Él, sobre lo que Él hizo. Querido hermano, gloria sea el nombre de Jesucristo. En cada estudio podemos ver la importancia de Jesucristo en nuestra vida. Podemos ver la importancia de su vida, de su muerte, de su resurrección, de su plan de salvación, de crecer en Él. Y ahora podemos ver que la iglesia fue edificada y fundada sobre Él, sobre lo que Él hizo, sobre lo que Él pudo cumplir, no simplemente como el Dios en cielo, sino por lo que Él hizo aquí en esta tierra, como Él. Porque nota aquí, hermano, que las puertas de Hades no van a prevalecer contra Él. ¿Por qué? Porque el diablo, sus demonios, totalmente y completamente
tentaron a Jesucristo, trataron de toda manera de convertirlo, de llevarlo a él, caer en pecado, pero Jesucristo nunca falló, alabado sea su nombre. Y por medio de esa victoria, Jesucristo pudo fundir una iglesia en esta tierra. Un grupo de personajes en la cual el Señor da ese mismo poder, esa misma victoria sobre pecado, sobre la tentación, sobre lo que Cristo Jesús ha hecho, sobre lo que Cristo Jesús pudo cumplir. Nosotros tenemos hoy en día la iglesia. Gloria sea su nombre. Efesios capítulo 1, versículo 22 nos dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La cabeza de esta iglesia es Jesucristo. Ahora nosotros conocemos, querido hermano, que nosotros, todo lo que el cuerpo hace, viene por los pensamientos de la mente. Aquí, querido hermano, es decidido si la mano se va a mover, si vamos a caminar, si vamos a mirar, pero todo eso viene, querido hermano, de aquí, porque todas las instrucciones del cuerpo vienen de la mente, de la cabeza. Asimismo, querido hermano, Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Todas las doctrinas, todos los trabajos, todos los fundamentos, todas las acciones de la iglesia vienen, querido hermano, de Jesucristo. No es la iglesia, querido hermano, ni el ser humano que decide cómo la iglesia va a estar. No es, querido hermano, los personajes o un ser humano que puede decidir qué es la ley, qué son los estatutos, qué son las cosas en las cuales nosotros como hijos y hijas de Dios debemos seguir. Eso, querido hermano, es fundado por Jesucristo. Eso viene de su palabra. Él es la cabeza. Las instrucciones, las enseñanzas, todo vienen por Cristo Jesús. No vienen, querido hermano, por la crianza o por las cosas de un ser humano. Todo esto viene, querido hermano, por medio de Cristo Jesús, que es la cabeza de la iglesia. Todo empieza y termina con Cristo Jesús. Alabado sea su nombre. La palabra de Dios dice, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna de baluarte de la verdad y baluarte de la verdad. Querido hermano, la verdad existe en la iglesia solamente porque Cristo Jesús es la verdad. En Juan capítulo 14, versículo 6 nos dice claramente, yo soy el camino, la verdad, la vida. Todo de verdad, todo lo correcto, todos los mandamientos, los 10 mandamientos vienen, querido hermano. La iglesia es la columna de la verdad. Todo es fundado, querido hermano, sobre la verdad que es Cristo Jesús. Todo lo que la Biblia enseña es lo que la iglesia de Dios sigue, es todo lo que la iglesia de Dios obedece, es todo lo que la iglesia de Dios hace en esta tierra, conforme a la voluntad de Cristo Jesús, no conforme a un ser humano. La iglesia está fundada sobre Cristo Jesús, sobre su verdad. Él es la cabeza, no ningún ser humano. La iglesia, la cabeza de la iglesia es Cristo Jesús, y conforme a su verdad, conforme a sus mandamientos, es como la iglesia, querido hermano, es dirigido. Y es la columna de la verdad. ¿Qué significa que somos la baluarte de la verdad? Bueno, que todo que son de la iglesia de Dios, que permanecen en Cristo Jesús, todo miembro de la iglesia, solamente va conforme a una doctrina. ¿Qué es lo que Cristo Jesús dice sobre las cosas? ¿Qué es lo que Cristo Jesús dice sobre la dieta? ¿Qué es lo que Cristo Jesús dice sobre los mandamientos? Son los 10 mandamientos importantes. Es el sábado el verdadero día. ¿Qué es lo que Cristo Jesús dice? ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque eso es exactamente lo que la iglesia va a seguir. Lo que están siguiendo en su iglesia son aquellos que van a seguir su verdad conforme a lo que Cristo Jesús nos ha enseñado y nos ha dado en su palabra. Gloria sea su nombre. En Hechos capítulo 2, versículo 47 dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esto es bien importante, querido hermano.
Porque la iglesia, querido hermano, no es un lugar de perfección. No lo es, querido hermano. No en el sentido como nosotros entendemos la perfección, no. Es un lugar donde nosotros vamos a ser perfeccionados. Pero todo, querido hermano, que vienen a esta iglesia no vienen, querido hermano, perfectos. Vienen con pecado. Han cometido pecado. Recuérdate que Mateo 1:21, la Biblia dice que Jesús vino a salvarnos de nuestros pecados. Y nosotros somos llevados a la iglesia para seguir ese proceso de salvación. Ese proceso en el cual nosotros somos limpiados de nuestros pecados. En el proceso en el cual nosotros aprendemos lo correcto, según conforme a los mandatos y los consejos y la dirección de Cristo Jesús, que es la cabeza de la iglesia. El Señor nos lleva a nosotros a la iglesia con el propósito de que nosotros podemos seguir el proceso de la salvación, de la santificación, de cómo aprender a vivir conforme a la voluntad de nuestro Dios. En Mateo capítulo 28, versículo 19, nos dice a nosotros un parte en la cual la iglesia juega para esta tierra. Dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20 nos dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os ha mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nota, querido hermano, cuando nosotros nos hacemos miembros de la iglesia, mientras nosotros estamos creciendo y aprendiendo, según aprendemos, es importante ahora que el Señor nos manda a nosotros a enseñar lo que nosotros hemos aprendido. De nada vale, querido hermano, que yo sepa todo de la salvación o sepa de las cosas de la Biblia, si yo no lo estoy dando a los otros personajes que están allá, si yo no estoy enseñando, si yo no estoy compartiendo las bellezas historias, las bellezas promesas de la palabra de Dios. El Señor me beneficia, me bendice a mí, me enseña a mí las cosas que son importantes con el propósito que yo ahora sea su instrumento, ir a bautizar, a ser discípulos. Ser un discípulo es ser un estudiante. Ir a buscar a los personajes en los cuales tú vas a enseñar. Pero nota, querido hermano, lo que la palabra de Dios dice que yo debo enseñar. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. En otras palabras, yo no le estoy enseñando a ustedes algo diferente de lo que yo mismo he aprendido. Yo no le estoy enseñando algo diferente a ustedes de lo que Dios me ha enseñado a mí. Lo mismo que Dios me ha pedido a que yo guarde es lo mismo que yo le estoy enseñando a ustedes. Nada diferente. Porque cada uno de nosotros como miembros de su iglesia, dirigido por Jesucristo, conocemos lo mismo, guardamos los mismos mandamientos. Misma dieta, misma forma de vestir. Todos nosotros somos unánimes en todas las cosas. Somos un cuerpo dirigido por la misma cabeza. Porque, querido hermano, nosotros no podemos, como seres humanos, ser diferentes en la iglesia. No. ¿Cómo es que yo puedo decirle, cómo es que yo puedo vivir de una manera que no es conforme a las cosas de Dios y ser de su iglesia? Ser parte del cuerpo significa que todo el cuerpo tiene que unánimemente trabajar junto. El brazo derecho no se puede ir hacia la derecha y el resto del cuerpo irse a la izquierda. No, si yo me viro hacia la izquierda, eso significa que toda parte de mi cuerpo tiene que irse a la izquierda. Pero todos tenemos que estar unánimemente en lo que Dios nos está enseñando. Tenemos que estar conforme a lo que Dios nos enseña. Lo que el Señor nos enseña a nosotros vayamos y enseñamos a otros, y que todos nosotros estamos guardando lo mismo. Y nota, querido hermano, las cosas que lo estamos guardando son las cosas que Él mandó. No son las cosas de la iglesia. Los mandamientos no son de la iglesia, querido hermano. Necesitamos entender eso. Nuestros mandamientos no son algo que vinieron de los hombres. Estos mandamientos, estas cosas en las cuales nosotros vivimos, vinieron de la cabeza que es Cristo Jesús. Él es el que te dirigió la Santa Palabra. Él los mandamientos y todo lo que está escrito aquí es conforme a la voluntad de Dios.
Y eso es lo que nosotros enseñamos, eso es lo que nosotros aprendemos y eso es lo que todo lo que participan en la iglesia viven y obedezcan. Hechos capítulo 5, versículo 42 nos dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Uno de los papeles más importantes de nosotros es enseñar y predicar a Jesucristo. Una vez más, querido hermano, no estamos enseñando doctrinas de ser humano. Estas son doctrinas, querido hermano, conforme a Jesucristo. Yo no le voy a decir, querido hermano, que la iglesia salva. No te voy a decir, querido hermano, que los mandamientos salvan. No, querido hermano. La salvación de nosotros está en Cristo Jesús, alabado sea su nombre. Pero en Cristo Jesús, querido hermano, Él nos enseña a nosotros el camino de la salvación. Por medio de Él es quien nos enseña a nosotros, querido hermano, las doctrinas y la manera en la cual nosotros podemos caminar. Y por medio, querido hermano, del don del Espíritu Santo, nosotros podemos vivir esa vida. Pero conforme siempre a los que Dios mandó. ¿Cómo es que Dios nos dirigió a nosotros? Desde el principio, querido hermano, recuerda, Jesucristo es aquel que nos creó. Jesucristo conoce a nosotros. Jesucristo conoce lo necesario de nuestras vidas. Jesucristo vivió aquí en esta vida, en este mundo, por 33 años y medio. Y Él conoce, querido hermano, la necesidad que nosotros tenemos. Pero Él, querido hermano, nos enseñó a nosotros a cómo vivir en esta tierra. Él dijo claramente, yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Y eso es la importancia de nosotros, que nosotros también podemos guardar esos mismos mandamientos. Jesucristo no vivió una vida diferente a nosotros, sino que Él nos enseñó. Y por medio de lo que Jesucristo ha hecho, esa es la razón por la cual nosotros enseñamos a Jesucristo. Esa es la razón por la cual nosotros predicamos a Jesucristo, porque en Cristo Jesús está la salvación, está el poder. Y eso es, querido hermano, que lo que nosotros como iglesia, como miembros de la iglesia, vayamos y enseñando a otros personajes, querido hermano, dónde está la salvación. En Cristo Jesús está la salvación, está el poder, está todo. Por eso predicamos y enseñamos a Jesucristo. Gloria sea su nombre. Hechos capítulo 2, versículo 42 lo dice, y perseveran en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Una de las razones por la cual, querido hermano, nos unimos a esta iglesia es porque Dios, una vez más, reconoce, querido hermano, que no es bueno que el hombre esté solo. En la iglesia, querido hermano, yo he conocido muchas gentes bellas, hermosas. Y yo he orado por muchos de ellos y muchos de ellos, querido hermano, oran por mí diariamente. Ese es el propósito, querido hermano, estar en comunión, estar con unos otros, apoyándonos, beneficiándonos, bendiciéndonos. Porque es importante, querido hermano, que nosotros podemos reconocernos unos a los otros y podemos reconocer los sufrimientos y los dolores de otros. No es, querido hermano, por gozarnos en esos sufrimientos y dolores, sino para poder soportar, aprender unos de los otros y también poder fortalecernos unos a los otros. Mientras un personaje está en sufrimiento, la Biblia nos enseña a nosotros que llorar con aquellos que lloran, gozarse con aquellos que se gozan. Pero en todas cosas que nosotros estemos unidos, unánimes en todas las cosas, porque necesitamos unos a los otros, soportarnos unos a los otros, orar unos por los otros, partir, estar en comunión. Porque vamos a decir, querido hermano, vamos a decir que tú pones en carbón y tú tienes un fuego encendido. Y vamos a decir, querido hermano, que tú saques un pedazo de carbón de ese fuego y lo pongas separado. El resto del fuego sigue y sigue calentándose. Pero ¿qué pasa con ese carbón que tú separas de todos los otros? Llega el momento, querido hermano, cuando ese carbón se va a apagar. Llega el momento cuando ese carbón no va a estar caliente. Cuando ese carbón simplemente va a dejar de funcionar. Ese es el entendimiento que el Señor desea, querido hermano, y nosotros entender la importancia de participar en las oraciones, de estar uno a los otros, seguir en los estudios, porque, querido hermano, es necesario soportarnos uno a otro, es necesario recibir esa fortaleza. Por eso es, querido hermano, que el Señor nos manda a nosotros hacia el mundo, a ayudar, a beneficiar, a bendecir. En la iglesia, querido hermano, se hacen planes como dar comida a la comunidad.
se hace de estudios bíblicos, se hace eventos en la cual, series de evangelismo, en la cual nosotros invitamos a aquellos que están afuera que vengan aquí, para que ellos también se puedan gozar en la salvación que Cristo Jesús le ha dado, para que ellos también se puedan gozar en los beneficios que el Señor desea dar. Estos son beneficios que el Señor nos da a nosotros con el propósito de nosotros poder dárselo a todos aquellos que vienen alrededor de nosotros. Gloria sea su nombre. Santiago capítulo 5, versículo 14 nos dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Nota, querido hermano, que una de las frases importantes, uno de los papeles importantes en la cual la iglesia permanece o juega en esto es orar unos por los otros. En llamar a los ancianos no significa llamar a los viejos, los que están de vejez. Significa que en la iglesia hay muchos participantes, hay muchas oficinas. Hay gente que son pastores, que son ancianos, que son diáconos. Cuando se llama a los ancianos, son a personajes que ya han tenido experiencia, que están en la iglesia, que uno debe llamar, que ellos son líderes después del pastor de la iglesia, que ellos son líderes que uno puede llamar, unirse, ungirle, orar por ellos, en el nombre del Señor, con el propósito de beneficiar y bendecir. Porque el Señor desea contestar las oraciones de cada uno de nosotros. Hay bellas historias en la Biblia donde Pedro oró por una mujer que se llamaba Dorcas, que murió. Pedro oró por ese personaje y el Señor la resucitó. También hay un evento en una historia en la cual Juan y Pedro estaban yendo hacia el templo y vieron un paralítico que estaba ahí. Y Pedro lo miró y le dijo, mírame, yo no tengo oro ni plata, pero lo que sí tengo te lo voy a dar. En el nombre de Cristo Jesús, levántate y camina. Y ese personaje se levantó y caminó. Pablo también tuvo un instante cuando un personaje se había caído de una ventana y había muerto, y Pablo oró por ese personaje y el Señor lo levantó de la muerte. El Señor desea que nosotros llegamos y vamos y orar por nuestros queridos hermanos. Y el Señor desea contestar esas oraciones y beneficiar y bendecir a todos los cuales nosotros oramos por. Querido hermano, eso es una parte bien importante de la iglesia, es orar unos por los otros, porque como hemos aprendido, en la oración hay poder, hay fuerza. Y ahí es donde nosotros podemos recibir las bendiciones del cielo, y por eso es que el Señor dice, llámanos, oren unos por los otros, en el nombre del Señor, para que el Señor pueda beneficiar y bendecirnos. En Hebreos capítulo 10, versículo 24 nos dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Una de las cosas, querido hermano, que uno aprende cuando viene a la iglesia, muchas veces uno está luchando con cosas. A veces uno se levanta desanimado, a veces uno está pasando por problemas matrimoniales, a veces uno está pasando por dificultades que ha perdido su trabajo, pero en la iglesia, querido hermano, como hermanos, nosotros, querido hermano, estamos ahí para estimular, animarnos unos a los otros, ayudarnos unos a los otros. Es el propósito de ser miembro de la iglesia. Orar por los personajes que están pasando por esos problemas, buscar la ayuda, porque en la iglesia, querido hermano, hay muchos personajes, diferentes personajes profesionales en la iglesia que tú puedes encontrar, que te pueden ayudar con cualquier problema que tú tengas. El Señor nos une a nosotros para que nosotros poder estimular, podemos animar a unos a los otros para que nosotros podamos seguir en este camino. Es una lucha en este mundo lleno de pecado. El diablo sigue molestando. El diablo, como le dije, cuando uno se hace cristiano no significa que todos los problemas se han ido. Eso no es lo que la Biblia nos enseña. Pero sí nos enseña, querido hermano, que Jesús está con nosotros y Él obra por medio de cada uno de nosotros hacia beneficiarnos. Porque hay muchos hermanos que me han ayudado en mi camino con el Señor por medio de oración, en ayuda con trabajos, en ayuda con esto, con lo otro. La iglesia está ahí para uno, para el otro. Es con el propósito que nosotros lleguemos a aprender a servirnos unos a otros, llegar a nosotros poder animar y amar y poder ayudar
unos a los otros, aprender cómo ser siervos, como Cristo Jesús dijo que yo no vine a ser servido, sino yo vine a servir. Y por medio de eso, querido hermano, en la iglesia nosotros podemos aprender cómo será como Jesucristo y estimular y beneficiar en el amor y en las buenas obras hacia unos a los otros. Alabado sea el nombre del Señor. Hebreos 10:25, lo hemos leído. No dejando de congregarnos como algunos tienen de costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto ves el día se acerca. Cristo Jesús viene pronto, querido hermano, y necesitamos animarnos, exhortarnos, necesitamos apoyarnos unos a otros. Y ese es el propósito de estar en la iglesia, porque ahí es, querido hermano, cuando nosotros podemos orar unos por los otros y exhortarlos, porque en estas situaciones hay muchos, querido hermano, que se desaniman. Y muchas veces uno quiere irse y simplemente dejar todo esto, pero es importante, querido hermano, mantenernos en la iglesia, seguir congregándonos. No importa, querido hermano, lo que nosotros veamos en el mundo, porque la iglesia, querido hermano, es de Dios. Jesucristo es la cabeza. Es fortalecido, bendecido y cuidado por Cristo Jesús. Gloria sea su nombre. Eso es importante que nosotros sigamos en esta iglesia. No es una iglesia perfecta. Vamos a ver cosas, querido hermano, que no van a estar conforme a la palabra de Dios, pero el Señor nos dice a nosotros, querido hermano, claramente, no todo el mundo que va a la iglesia es de Él. Y eso es algo que el Señor nos enseña. Pero, querido hermano, necesitamos mantenernos en esa iglesia porque vamos a ser salvados, querido hermano, en esa iglesia. Vamos a necesitarnos unos a otros. La salvación es individual, pero necesitamos el aporte y el apoyo unos a los otros. Nota, querido hermano, cuán importante, cómo es que Jesucristo considera, querido hermano, la importancia de la iglesia. Nota, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Nota, querido hermano, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Gloria a Dios. Este es el propósito, querido hermano, en la cual el Señor quiere llevar a todos nosotros. Presentarlo a sí mismo. Llevar a esta iglesia, querido hermano, vivir con Él eternamente, pero no teniendo mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Y ese es el propósito y eso es lo que el Señor les desea hacer en cada uno de nosotros individualmente y con el propósito de hacer eso con nosotros como iglesia. Dios es amor, querido hermano. Siempre voy a terminar con esto porque, querido hermano, la iglesia es la forma en la cual Dios nos sigue diciendo a nosotros, yo te amo. Ahí, querido hermano, cuando el Señor empezó esta iglesia, empezó con 12 personajes bien diferentes. 12 personajes que tenían su carácter bien mal. Pero esos 12 personajes, bueno, 11 de ellos, uno lamentablemente traicionó a Jesucristo, que conocemos como Judas, pero los otros 11, queridos hermanos, fueron transformados por el tiempo que ellos tuvieron con Cristo Jesús. Y por medio de esos 11, queridos hermanos, el Señor empezó su iglesia. Por medio de esos 11, queridos hermanos, se juntaron 120. En el día de Pentecostés vimos que 3,000 se bautizaron. En otra historia vimos que se bautizaron 5,000. Pero Cristo Jesús, querido hermano, siempre ha tenido su iglesia, siempre ha tenido su pueblo, querido hermano. Su representación hacia el mundo de su carácter, de su amor. De gran importancia, querido hermano, que nosotros encontremos a la iglesia de Jesucristo, encontremos, querido hermano, el propósito de la iglesia y que nosotros podemos unirnos a ese propósito, que nosotros podemos crecer, animar, aprender cómo servir, aprender cómo ser servido, a ser representantes del amor de Jesucristo, ayudar y beneficiar, enseñar lo que nosotros hemos aprendido, crecer en Cristo Jesús y poder beneficiar y bendecir a todos nuestros seres queridos con el deseo que ellos también se unen a la iglesia de Cristo Jesús. Y que como nosotros hemos sido beneficiados y bendecidos, ellos también puedan recibir estas bendiciones de Cristo Jesús. Hay una iglesia, querido hermano, es una iglesia verdadera. Muchos preguntarán, pero hermano, hay más de 500 iglesias en este mundo. Hay 500 denominaciones, eso sí, pero hay solamente una verdadera iglesia.
y esa es la iglesia de Cristo Jesús. Y para nosotros poder encontrar eso, necesitamos encontrar a Cristo Jesús. Porque el Espíritu Santo siempre nos va a dirigir en el camino correcto. Buscan a Jesucristo, desean a Cristo Jesús y van a ver, querido hermano, cómo Cristo Jesús le va a dirigir a su iglesia. Oremos, mi hermano. Querido Dios, gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias por la fundación que es Cristo Jesús. Gracias porque en ti tenemos la salvación y la confianza que tú nos has tenido como sus hijos, como sus hijas, y con nosotros podemos seguir creciendo y que nosotros podemos seguir en el camino de Cristo Jesús. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo, sálvanos y prepáranos para ese glorioso día cuando Cristo Jesús va a regresar en toda su gloria. Te damos la gracia y te pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. Querido hermano, esperemos que esté con nosotros. Vamos a estudiar un poquito de la remanente. ¿Qué es la iglesia de Cristo Jesús? ¿Qué es la verdadera iglesia de Jesús? Espero que estén con nosotros para el próximo. Hasta ese momento, que Dios los bendiga y los guarde siempre en Cristo. Amén.